Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por habernos elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias por mostrar tu misericordia sobre todos nosotros, porque sabemos que eres tú quien nos llamó a tu reino. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que sin ti no somos nada y porque estamos presentes, Señor, siempre a tu servicio, cumpliendo con tu voluntad. Te pedimos también que el día de hoy tu Espíritu Santo esté en medio de todos nosotros, que nuestro Señor Jesús esté aquí reunido con nosotros y sobre todo, Señor, te agradecemos porque por ese sacrificio que hiciste fuimos justificados en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bienvenidos sean, señores. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Ya somos muchos leyendo la palabra. Eso me alegra. Ojalá y seamos muchos más. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Me picó otro mosquito, andaba por otro estado y no sé si se me subió un bicho, no sé. Bueno, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos del libro de Números. Leímos el capítulo 16 y el capítulo 17. ¿Qué vimos en el capítulo 16 del libro de Números? La rebelión de Coré. Ok, había un hombre llamado Coré, primo de Aarón, por cierto, que se rebeló contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué? Porque como él era levita, también se consideraba con derecho para dirigir al pueblo, inclusive se consideraba con derecho para ser sumo sacerdote. Pero no solamente Coré, sino que habían dos personajes ahí llamados Datán y Abiram, que también eran levitas, y ellos se rebelaron específicamente contra el liderazgo de Moisés. Estas tres personas decían que por qué Moisés solamente, ellos también eran levitas, que ellos podían cumplir con esa comisión que tenía Moisés, y vemos que a Coré lo apoyaban 250 personas. Ok, al ver esto, Moisés y Aarón le pidieron al Señor que no castigara ese pecado que estaban cometiendo. Y mandaron a llamar, Coré estaba con ellos y mandaron a llamar a Datán y a Abiram. Pero en una clara muestra de rebeldía de que ya no iban a obedecer a Moisés, no hicieron caso del llamado que les hizo que se presentaran al tabernáculo. Por lo cual, Moisés fue a donde estaban ellos. Y ya Moisés, ya por lo que se ve ahí, ya iba medio enojado. Entonces Moisés les dijo, vamos a hacer una cosa. Si yo no soy el que ha elegido el Señor, que no se abra la tierra y se los coma a ustedes, se los dijo al revés. Ajá. Pero si soy yo el que ha sido elegido por el Señor, estaba tan enojado Moisés que dijo que en este momento se abra la tierra y se los trague a todos ustedes vivos al Seol. Seol en el hebreo antiguo significa sepulcro, pero aquí también estamos hablando, pues el sepulcro es el infierno. Entonces, acabando de decir eso, el Señor mostró su ira sobre la rebelión de Datán y Abiram primero, haciendo que se abriera la tierra y cayeron no solamente Datán y Abiram, sino todos sus animales, todos sus siervos y toda su familia, todas las tiendas que tenían, se los tragó vivo la tierra. Ajá, tenemos que entender que no es un acto injusto de Dios. Si Dios decidió, y lo vamos a ver ahorita con Coré, si Dios vio que no solo eran Datán y Abiram, sino que todos los que estaban alrededor de ellos los apoyaban, pues Dios castigó la desobediencia de todos ellos. Por eso, ¿cómo se llama? Fueron castigados de esa manera, descendiendo vivos al Seol. Y si creen que a Coré le fue mejor, no, porque Coré, junto con 250 de sus seguidores, Moisés les dijo, traigan sus incensarios para que Aarón y todos ustedes enciendan su incensario. Y aquel al que haya elegido Dios como el sumo sacerdote, pues va a ser al que no le pase nada. Y este Coré, junto con sus 250 seguidores, fueron, prendieron incensario y más tardaron en prender sus incensarios que en salir fuego del tabernáculo y consumirlos a todos ellos. Con eso se dio a entender que el sumo sacerdote escogido por Dios era el elegido, que no había nadie más. Ajá. De hecho, por ahí vemos que después de eso, al día siguiente, el pueblo de Israel ya le tenía miedo a Aarón y Moisés porque les echaban la culpa a ellos de que habían acabado con Coré y todos sus seguidores. De hecho, el Señor se enojó tanto que le dijo a Aarón y a Moisés que se hicieran a un lado porque otra vez iba a acabar con todo el pueblo de Israel. Y vemos que la palabra de Dios, que por medio de la oración, ¿cómo se llama? Intercesora,
que hicieron a Aarón y Moisés, este, Dios detuvo su castigo sobre el pueblo de Israel, pero no sin lanzar una plaga que empezó a hacer una matazón de gente. No dice la palabra a cuál es la plaga, no podemos saberlo. Eso hasta que estemos allá en la presencia del Señor le preguntaremos, ¿no? Pero al ver lo que estaba pasando, Moisés le dijo a Aarón que tomara su incensario y que fuera a purificar a toda la congregación, que hiciera un sacrificio de expiación. Entonces, contrario a lo que el pueblo de Israel pensaba, que Aarón y Moisés habían acabado con poco más de 14,000 personas en el pueblo de Israel, en realidad lo que hicieron Moisés y Aarón fue salvar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si Aarón no hubiera corrido por en medio de todos ellos, quién sabe a cuántos se hubiera escabechado la plaga. ¿Qué nos enseña esto? Por medio de la lectura de la palabra, hemos visto que en ocasiones Dios juzga el pecado de manera rápida y terrible. Ajá, nosotros hemos leído que ya fue juzgado el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de Nadab y Abiú, el pecado de María, el pecado aquí de la rebelión de Coré, y en el Nuevo Testamento vemos que de manera muy rápida juzga el pecado de Ananías y Zafira. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios decidiera juzgar el pescado, perdón, el pecado, si Dios decidiera juzgar el pecado bajo su justicia, ninguno de nosotros estaría vivo. Ajá, ninguno de nosotros está vivo. Por ahí, de hecho, en la, ¿cómo se llama? En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 31, dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si vemos el contexto, estaba también recordando varias ocasiones en que Dios juzgó el pecado de manera permanente. ¿Qué es lo que nos tiene que diferenciar a nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo? Nunca vamos a poder dejar de pecar. Por ahí si alguien les dice que él ya no peca, pues es un mentiroso, porque diariamente cometemos pecado. Ajá. Lo único que tenemos de diferencia es que nosotros estamos conscientes de ese pecado y tratamos de no volverlo a hacer. Esa es la gran diferencia que tenemos con el pueblo de Israel en ese momento, que nosotros, aunque pecamos diariamente, por la gracia del Señor no hemos sido consumidos, pero sí tenemos que evitar el estar viviendo en pecado. Es muy diferente que peques en un momento a que sigas viviendo en pecado. Luego vimos en el capítulo 17 del libro de Números, que otra vez estaba ahí las 12 tribus como que murmurando contra Aarón en el sentido de que pues, a ti quién te nombró sacerdote o porque a lo mejor Dios ya nombró a otra persona. Entonces el Señor le dijo a Moisés que cada jefe de tribus trajera una vara seca, incluido Aarón, y que con esa vara les iba a dar muestra de quién era el verdadero elegido. Dejaron las 12 varas en el tabernáculo junto a la vara de Aarón, y al día siguiente que se presentaron a ver las varas, la única vara que había reverdecido era la vara de Aarón. Inclusive dice la palabra que no solo había reverdecido, o sea, no solo le habían salido hojas, le habían salido ramas e inclusive le habían crecido almendras, si no me equivoco. Ajá. Con eso Dios estaba confirmando que Aarón era el sumo sacerdote elegido por él. Aquí tenemos que ver dos cosas importantes. La primera es que este es el tercer elemento que estaba dentro del arca de la alianza. El primer elemento eran la vasija de maná. El segundo elemento eran las tablas de la ley. Y el tercer elemento era la vara de Moisés. Lo vamos a leer por ahí en un versículo. Cuando Dios mandó meter, bueno, ya leímos que mandó meter una vasija de maná, ya leímos que mandó meter las tablas de la ley en el arca, y ahora después esta vara también dice que sea metida en el arca de la alianza. Entonces, el contenido del arca de la alianza físicamente eran esas tres cosas. Y también tenemos que ver algo importante. El almendro es el primer fruto ¿cómo se llama? Que se da en la época de primavera. Con eso nos está haciendo una representación de Jesucristo, porque Jesucristo es la primicia de la resurrección. Dice la palabra de Dios, es el primero en resucitar. Entonces, la vara de Aarón también es un arquetipo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 18 del libro de Números, y escrito está, ponga atención a este capítulo: sostenimiento de sacerdotes y levitas. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarás el pecado de su sacerdocio.
y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos servirán delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y ustedes. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque he aquí yo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. Yo les he dado en don el servicio de su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más el Señor a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción a tus hijos, por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario las comerán. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán al Señor, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Señor, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán al Señor, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato al Señor, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran al Señor, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Y el Señor dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Les fue re bien. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para sus descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Así hablarás a los levitas y les dirás: Cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos, y se les contará su ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofrecerán también ustedes ofrenda al Señor de todos sus diezmos que reciban de los hijos de Israel, y darán de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos sus dones ofrecerán toda ofrenda al Señor, con todo lo mejor que ellos ofrecerán la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofrezcan lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comerán en cualquier lugar, ustedes y sus familias, pues esta es su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevarán pecado por ello cuando hubieran ofrecido la mejor parte de él, y no contaminarán las cosas santas de los hijos de Israel, y no morirán. Capítulo 19 del libro de Números. Escrito está: La purificación de los inmundos. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta,
en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la darás a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo, el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero que mora entre ellos. El que toque cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que toque cadáver de cualquier persona y no se purifica, el tabernáculo del Señor contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que toque algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente de un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieron, y sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. El que fuera inmundo y no se purifica, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rocíe el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que toca el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo el que lo que el inmundo toque será inmundo, y la persona que lo toque será inmunda hasta la noche. Con eso terminamos la lectura de los 2 capítulos de Números. Luego aquí hay cosas muy interesantes que ver. Otra vez la ley, ¿no? La ley, pues difícil de llevar, ¿no? Si aquellos que muere un familiar, si nos atrevemos a tocarlo para despedirnos de él o tocar tan solo su ataúd, como a veces tenemos costumbre de tocar el ataúd para verlo, pues quedaremos inmundos durante 7 días, ¿no? Tendríamos que salirnos de nuestra casa. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 14 del libro de Hechos. Pero ¿qué vimos al día de ayer? Uy, ayer sí vimos mucho. Fue difícil elegir. De hecho, ni siquiera voy a poder dar el comentario completo. ¿Por qué? Ayer terminamos de leer el capítulo 13 del libro de Hechos. Leímos del versículo 13 al 52. ¿Qué vimos en ese versículo? Vemos que la palabra dice Pablo y los otros. Aquí ya estaban poniendo la preeminencia de Pablo sobre todos los demás, nombrándolo ya como apóstol. Ajá, dice la palabra, enseñaba en la sinagoga, platicaba en la sinagoga, discutía en la sinagoga. Una vez una persona hasta me insultó, terminó insultándome cuando decía que ninguno de los discípulos había enseñado en sinagogas. Pues aquí lo dice en Hechos, ¿no? Y se enojó porque se lo mostré, pero bueno, ojalá Dios quiera que lea más la palabra para que vea que estaba en un error. Bueno, eso fue en un día de reposo. Cuando salieron de compartir la palabra acerca de la vida de Jesucristo, de que Cristo es el Señor, regresaron, dice la palabra, que muchos judíos y gentiles lo siguieron, se convirtieron al Señor. Tanto fue el éxito que Bernabé y Pablo decidieron regresar a la sinagoga el siguiente día de reposo. Ok, y regresó con unas ganas así tremendas, así como cuando
cuando pisas un lugar y quieres volver a ir porque hay una respuesta hermosa a la palabra del Señor. Me pasó varias veces cuando compartíamos en un anexo, no en un anexo, ¿cómo se llama? Una casa, ay, ¿cómo se dice? Una clínica para tratar las adicciones. Y entonces nosotros éramos llamados para impartir la palabra de Dios ahí. Y había veces en que era así tan tremendo que recibían al Señor que nos quedaban ganas de volver al día siguiente, aunque a veces nada más nos daban 2 o 3 días para compartir la palabra, pero queríamos estar ahí todo el tiempo porque a veces había una respuesta no solo de los usuarios, sino hasta de los trabajadores y de las familias que iban ahí. Pero bueno, así iba Pablo con esas ganas de decir, ahora sí, vengo a convertir a muchos, ¿no? Llegó otra vez a la sinagoga, no a la calle, no al parque, no a la puerta, a la sinagoga. Ajá. Y les dio una lección de Antiguo Testamento, desde que les mencionó la elección de Israel como pueblo del Señor, hasta la resurrección de Cristo. Así como Esteban, yo creo que se acordó de lo que había hecho Esteban, y Pablo les dio una lección de Antiguo Testamento. Ajá. De todo eso que vemos, está tremendo. Bueno, vamos a tener oportunidad de irlo analizando porque estamos leyendo la palabra desde el Antiguo Testamento. Pero hay dos versículos del 13 al 52 que nos llamaron mucho la atención. ¿Por qué? En el versículo 39, Pablo nos dice que por medio de la ley, nosotros nunca vamos a poder justificados. Ajá. ¿Por qué? Porque la ley solo lo condenaba. Y de hecho así lo dice la palabra de Dios. Es que ustedes por la ley nunca van a ser justificados. Solamente la fe en Jesucristo es la que salva. Ajá. Hay conceptos, no hay de que me pegué, sino existen conceptos que todo cristiano que se diga seguidor de Cristo, que se diga discípulo de Cristo, tiene que manejar. Si no como un experto, por lo menos debe de saber de lo que está hablando. Porque hemos conocido muchos evangelizadores que dicen, es que Dios te justifica de tus pecados cuando no tienen ni idea de lo que significa la justificación. Ajá. Pablo les dice que, que Dios nos justifica de toda culpa por el pecado. Ajá. Que podía ser, que era imputada a nosotros, de hecho, y que una absolución que pudiéramos tener por medio de la ley nunca se podría obtener. Nunca. Era lo que estabas explicando Pablo. Vamos a hacer un punto y aparte. Les voy a dar rápidamente un concepto de justificación que obtuve de William MacDonald. Me pareció uno de los más entendibles porque hay unos que se avientan como 4 páginas explicando la justificación y William MacDonald lo resumió en un parrafito. Se los voy a leer. Dice así: la justificación es el acto de Dios por el cual considera y declara justos a los pecadores que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Es un acto de Dios por el cual el pecador es absuelto de toda acusación contra él y solo puede obtenerse reconociendo la dura sustitución de Cristo en la cruz. Ajá. Este, bueno, vamos a continuar con el siguiente versículo y al final les voy a decir, quiero que recuerden ese concepto y si es posible, búsquenlo, les digo, está en el comentario bíblico de William MacDonald, porque es uno de los más, si leemos ¿cómo se llama? La de, ay, ¿cómo se llama este libro? El de Teología Sistemática de Wayne Grudem, son como 4 páginas explicando la justificación, es un mamotetro de este tamaño, ¿no? Entonces, eh, es tratar de explicar ahorita la justificación no nos daría tiempo. Además, por lo que viene, vamos a dejarlo tantito aquí el tema de la justificación y vamos a brincar hasta el versículo 48. Ajá. Ok. ¿Qué viene ahí? El difícil tema de la predestinación. Y decimos difícil porque como no tenemos la costumbre de leer la palabra de Dios, no la comprendemos y algunos de hecho inclusive culpan al Señor de esto que pasa. ¿Qué es esto de la predestinación? Ok, sabemos que el escritor de Hechos es Lucas, ya se las habíamos comentado en la introducción al libro de Hechos. Y Lucas ahí toca un punto muy fino y delicadito
y que es objetado por cristianos y no cristianos. Ajá. El tema la de la predestinación, el de la elección, el de la preelección. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo, déjenme se los leo para que no digan que me lo ando yo inventando. En el versículo 48, aquí está, aquí está, aquí está. Es Hechos, pum, 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 aquí está. Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice así: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Es la Reina Valera. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Híjole, tenemos que, pudiera parecer difícil porque muchos objetan que, no, pues es que si Dios ya eligió a algunos, ¿qué caso tienen los demás? Si ya sabemos que se van a ir al infierno. No, por más que quisiéramos, no podríamos explicar el tema de la predestinación en 5 minutos, ni en 10 minutos siquiera. Ajá. Para poder entender el tema de la predestinación, tendríamos que comprender, por lo menos, comprendiditos, muy bien comprendiditos, qué es la soberanía de Dios, qué es la misericordia de Dios, qué es el amor de Dios y qué es el arrepentimiento. Nosotros como discípulos de Cristo ya los tendríamos que comprender. Sin embargo, a veces no sabemos expresar a qué se refiere eso. Consideramos que la misericordia de Dios es solamente el hecho de haber enviado a Jesucristo como Salvador nuestro, y es un poquito más allá. Lo mismo que el amor. De hecho, del amor hay 3 diferentes tipos de amor señalados en la Biblia. Si no leemos la palabra de Dios, por eso se nos hace complicado poder entender el tema de la predestinación. Pero si tenemos por costumbre, se nos hace una costumbre muy sana el leer la palabra de Dios, no solamente un ratito, sino en todo tiempo, e ir subrayando cosas que nos llaman la atención. Entonces, comprenderíamos lo que es este tema de la predestinación, que dice que algunos están elegidos desde antes. De hecho, están elegidos algunos desde antes de la fundación del mundo. Y eso no les parece a muchos porque dicen, no, pues es que yo haga lo que haga, me voy a ir al infierno. Eso es mal comprender la palabra de Dios. No puedo, créanme, quisiera yo aventarme como Pablo, predicando toda la noche, pero pues yo también tengo sueño, mi esposa también, ustedes también tienen trabajo y sueño, doña Rosario, mi suegra también tiene sueño. Ojalá algún día el Señor nos permita explicarnos, no solo por internet, sino explicarlo, no en una conferencia, porque soy muy pomposo, explicarlo en alguna casa, en algún lugar, que es el tema de la predestinación. Nada más les quiero dejar unos versículos. No son los únicos, quiero que comprendan que no son los únicos. Pero si leemos estos versículos, como que nos va a empezar a amanecer en el sentido de entender la predestinación. Se los voy a decir. Es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. De todas maneras, al ratito se los pongo en la introducción. Si leemos esos versículos y le pedimos al Señor que nos dé un poquito de discernimiento acerca de lo que está escrito ahí, vamos a empezar a entender un poquito el tema de la predestinación. Ajá. Si quieren, si nos mandan ahí por ahí sus mensajitos, sus comentarios, como ya lo está haciendo mucha gente, gloria a Dios. Con todo el gusto del mundo, mi esposita y yo nos comprometemos ahora sí bien serios a explicar un poquito la predestinación. No quiere decir que tengamos la verdad ni que seamos unos expertos. Pe Dice mi esposa, ¿cómo no? Pero con eso les podemos ayudar a que se vaya comprendiendo el tema de la predestinación. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 14 del libro de Hechos y escrito está: Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, otra vez, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y ahí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraban afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Wow. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy, pero seguramente mañana se me va a olvidar hacer este comentario. Pero vemos ahí que de los versículos 19 al 21, vemos que apedrean a Pablo. Y pues, de los piedrazos yo me imagino que se quedó desmayado. Pues dice la palabra que lo arrastraron afuera del pueblo. Mm, Le, eh, imagínense, no sé, bueno, ahí me dieron varios, como les comentaba la otra ocasión. De hecho, todavía traigo una cicatriz aquí en la cabeza de un piedrazo que me dieron. Pero imagínense ustedes, si un piedrazo así nos hacía llorar de niños o de grandes, o con un piedrazo, pues yo no me levanto por otro, ¿no? Ahora imagínense que los apedreara todo un pueblo. No solamente les iba a dar en la cabeza, sino a donde les cayera el piedrazo. Tan es así que Pablo, pues dice la palabra, que lo sacaron arrastrando. Pero ¿qué pasó? Que Pablo se levantó y nomás le hizo así: vámonos para adentro otra vez. No, es que así lo dice. Dice que se levantó. Nada más, así, ¿qué pasó? ¿Dónde estábamos? Y se regresó. Nada más imagínense eso, después de apedreado, descalabrado, con sus ropitas sucias porque lo arrastraron, todo raspado. Pablo nada más agarra, vámonos otra vez. Que, miren, llévense esto. Muchas veces nosotros, y les doy un testimonio, no tengo la fortuna de conocerlos personalmente, pero muchas veces les decía que hoy tuve que ir a otro estado, tuve que pasar todavía a otros tribunales. eh, Venía yo, me levanté en la madrugada porque no teníamos agua y teníamos que sacarlo. Ayer me acosté muy noche tratando de jalar agua
y hasta hoy en la madrugada, a las 4 de la mañana, 4:30, cayó agua aquí en la casa. Eh, 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 Llegué y hasta le comenté a mi esposa, ay, ¿qué crees que nada más quiero leer? No quiero hacer comentario, ¿no? Como yo tengo que leer lo que dice la palabra de Dios antes de podérselas leer a ustedes, me fijé en esto de Pablo, dije, no, es así como que el Señor, les digo a mis amigos que el Señor se divierte mucho conmigo, ¿no? Y aparte me da bofetadas con guante blanco, porque estaba yo, la verdad tengo mucho sueño, estoy cansado, igual que mi esposa, y decía, no, hoy nada más voy a leer, no voy a hacer comentario. Pero cuando leí que Pablo, después de apedreado, arrastrado y golpeado, se levantó, se sacudió el polvito y se metió a predicar otra vez, fue así como que el Señor me dijo, ándale, ándale, empiézale, ¿no? Y dije, no, Señor, aquí estamos ya, mira, sin fuerza, sin sueño, ahorita que acabe, pues ya me duermo. ¿Y quién? Ah, no, tengo que ir por mi niña todavía. Pero hay que quitarnos esa pereza de leer la palabra de Dios, por lo menos leerla. Ya no digamos estudiarla, ya no digamos predicarla, que es obligación. Por lo menos, con todo lo cansado que estemos, vamos a leer la palabra. A veces ver los videos nos hace dormir. Yo he visto predicaciones y de repente ya siento el codazo de mi esposa. Si te estás durmiendo. No, estaba meditando en la palabra. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza para poder leer lo que tenemos que leer el día de hoy y aquellos que tenemos problema de vista, pues por lo menos escucharla. Ese es el propósito, eso es lo que tiene que enseñarlos la pedreada que le dieron al pobre Pablo, ¿no? Que nomás se levantó, se sacudió el polvito y a seguir predicando. Así nosotros, por muy cansados que estemos, vamos a reservarle un tiempo al Señor. Señor, heme aquí, heme aquí. No, sí, estoy cansado, golpeado, fatigado, quemado, tostado, lo que ustedes digan, pero heme aquí, Señor, a escuchar tu voluntad. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias porque comprendemos que eres tú el que nos da la fuerza, Señor, que tú eres el que nos da el ánimo en el corazón para que sigamos adelante conforme a la voluntad que tienes escrita en tu palabra. Gracias por habernos elegido, Señor, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, porque somos tuyos, te pertenecemos, Señor, te amamos, te obedecemos, nos hemos convertido de esclavos del pecado a esclavos tuyos, Señor, pero es una esclavitud que amamos porque tú eres bueno, misericordioso, fiel. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, y sabemos que nada malo nos pasa cuando estamos confiados en ti, Señor. Te agradecemos por ese inmenso amor que nos das diariamente, Señor, por la provisión diaria que nos das en forma de alimentos, en forma de trabajo, Señor, en forma de tu cuidado y tu cariño de todas estas personas que somos hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que este mensaje que nosotros hemos recibido sí que ha hecho un hueco enorme en nuestro corazón de felicidad y de gozo, que se comparta con muchas gentes, Señor, que muchas gentes procedan al arrepentimiento para que comprendan que tú no tardas tu promesa según la tienen algunos por tardanza, porque quieres que todos, Señor, que todos procedan al arrepentimiento para que estemos en tu reino celestial. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, por redarguirnos diariamente con tu palabra. Te damos gracias a ti, mi Señor Jesucristo y Salvador, por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Y te damos gracias a ti, mi Señor Espíritu Santo, porque nos estás susurrando al oído lo que tenemos que aprender el día de hoy, porque habitas diariamente en nosotros, Señor, y porque no permites que nada nos pase. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen y hasta luego.